Muchas gracias y buenas tardes, noches a todos, todas, todes. Gracias por estar acá. Como comenta Cris, para todo el equipo de Chilango, este es un trabajo súper importante de muchos meses de investigación, ¿no? De estar buscando pues qué onda con el tema de la gentrificación, que es un tema bastante más complejo de lo que pareciera de inicio, ¿no? A la hora de estar investigando nos dimos cuenta que había muchísimas aristas, que había muchas maneras, que había muchos conflictos también dentro del tema gentrificación. Finalmente, quienes están por acá y quienes ya tengan en sus manos la edición de Chilango sobre gentrificación, verán que nos encantamos por dos temas principalmente. El tema vivienda, ¿no? Que es el que principalmente estaremos hablando el día de hoy, pero también el tema estilo de vida, el tema de cómo ha cambiado nuestra vida en la ciudad a raíz pues de este fenómeno que es mucho más complejo que solamente nómadas digitales extranjeros llegando a vivir a la colonia Roma, ¿no? Pero bueno, yo soy Rulf Eben, soy editor de la revista, ya Cris presentó al resto del panel, y más que yo estar acá de parlanchín, que trabajo no me cuesta, pero más bien quisiera que fuéramos pues, conociendo de voz de las expertas y los expertos pues más sobre el tema de gentrificación, como les digo, el día de hoy, mucho más enfocado a la vivienda, aunque también hablaremos un poquito de vida en la ciudad. Y quisiera empezar con Miriam Castillo, Miriam, periodista que colaboró con un montón de investigaciones dentro de esta revista. Ella se fue más como a la parte más, diría yo, académica, Miri, pero tú me corregirás ahora. Y quisiera empezar pues preguntándote eso, ¿no? Tú investigaste un montón, hablaste con un montón de gente. Te metiste con muchas personas expertas sobre el tema. Y yo quisiera empezar esta plática, que nos cuentes, para ti, ¿cuáles fueron como los mayores hallazgos de toda esta serie de sesgos y preconcepciones que tenemos del tema? Para ti, ¿cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron a la hora de estar investigando? Gracias a Chilango por la invitación, muchas gracias Rui, Cris. Creo que de los principales hallazgos, cuando empezamos a hablar con expertos y con gente que está muy involucrada con el tema, es que la gentrificación no es el peor de los problemas, y que la única virtud de la gentrificación es que no es otro fenómeno. Es decir, que la gentrificación es, digamos, uno de los fenómenos y de las cosas que pasan en la ciudad, en general en varias ciudades, pero es, digamos, me parece que es la expresión más pequeña de algo que puede ir creciendo y que invariablemente va a afectar a las personas por términos de desigualdad, es decir, como casi todos los fenómenos, afecta en mayor medida a la gente sin recursos y, digamos, esto se va alimentando, es algo que sucede y que se va marcando debido a los recursos. Y el problema que alcanzamos a ver y que digamos que puede ir creciendo es un asunto, a mí me parece de lo más notable, es que no hemos alcanzado a ponerle un nombre específico a los responsables de la gentrificación. Si bien es un fenómeno social, es algo que de alguna manera hay muchos actores interviniendo en ello, los verdaderos responsables son aquellos que encarecen algunos servicios, alguna vivienda y van haciendo la expulsión de personas que no pueden pagar. Sin embargo, creo que dentro de de los datos que fuimos recopilando, de la experiencia que tienen los académicos que han visto cómo es que esto va evolucionando, a mí lo que me llama mucho la atención es que no podemos ponerle un nombre en específico. Son en general fenómenos financieros, son grandes compañías, son grandes constructoras. Volvemos a hablar de un poder económico muy grande y a mí me parece que
Dentro de los hallazgos que encontramos es que nosotros como periodistas es, digamos, lo único que puedo, desde el único punto de vista donde me siento calificada para hablar, es que nosotros como periodistas todavía tenemos la tarea de identificar y de ponerle un nombre específico a ese gran poder, a ese gran, digamos, a esa gran marca, a esto que está transformando las cosas. Porque finalmente en muchos sentidos hay muchas víctimas, hay muchos daños colaterales y hay muchas, digamos, oportunidades que se aprovechan. Digamos, alguien que compra un departamento o una propiedad porque puede hacerlo y de alguna manera hay como una escalera o una escala. Hay una de las ilustraciones que a mí me pareció muy significativa, que es un pez que se come a otro pez, que come a otro pez más grande. A mí me parece también que hemos perdido de vista en algún punto de esta escalera que a todos nos puede pasar. Efectivamente, como no le hemos puesto un nombre y una cara y no hemos hecho responsable a quienes verdaderamente alimentan el fenómeno, pues vamos haciéndolos cada vez más ricos y el fenómeno se hace cada vez más grande. Y en algún momento nos va a tocar, en algún momento vamos a nosotros a ser víctimas porque hay alguien con más dinero, porque hay alguien con más poder que va a venir a ocupar nuestro espacio. Entonces me parece que, insisto, de estos hallazgos que necesitamos ponerle un nombre específico a quienes están participando en el fenómeno, necesitamos nombrar, necesitamos identificar y necesitamos exigir. Me parece que poniéndole el nombre a algunos problemas se van atacando, se van diseñando y se van teniendo de alguna manera políticas públicas, colectivos sociales, es decir, vamos marcando hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde queremos ir. Entonces me parece eso, que si bien el fenómeno ha estado definido desde hace 50 años, nosotros parece que lo venimos descubriendo, pero porque no habíamos ido con los académicos, la verdad. Pero el ponerle nombre me parece importante, me parece que es una de las cosas que vamos teniendo, tiene mucha fuerza y podemos hacer una comunidad grande también. Entonces, en torno a eso, me parece que es como de lo que más hemos podido avanzar de alguna forma. Y también el diseñar y el ver hacia dónde queremos vivir, en dónde queremos estar, en cuál es nuestro entorno. Si verdaderamente nosotros somos capaces de prescindir de una comunidad, de algo que nos alimenta y de definir que nuestra casa está hecha de algo más que solamente un edificio y 4 paredes. Decía que es un fenómeno como muy amplio, muy complejo, muy viejo, tiene muchos elementos, pero pues lo que sí que vemos es personas muy reales que todos los días viven en carne propia pues las consecuencias, ¿no? O que viven el fenómeno tal cual. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Marisela Jasso, que es quizá una de las historias más representativas de las que se reportaron en esta edición. Marisela, ¿nos podrías contar por favor un poco tu historia y también un poco cuáles son las soluciones que hasta ahora han ido encontrando en su proceso de desplazamiento y también cuáles son las que les faltan encontrar, cuáles son las que desearían estar viendo allá afuera? Claro, muchas gracias. Pues no sabemos en qué momento estamos involucrados de pronto en un problema. Yo escuché cuando me jubilé, entré a estudiar en la Universidad Obrera. ¿Se escucha? Más cerca. En la Universidad Obrera empecé a escuchar algo de la gentrificación, pero yo veía como un fenómeno en otros países. No pensé que nos fuera a llegar tan pronto. Hace 40 años a mi hermano le traspasaron ese departamento en la colonia Roma. En aquel tiempo le cobraron 200 pesos por el traspaso con muebles, teléfono y muy bien. El dueño, un señor muy amable, un doctor, era tan amable que hasta a mi hijo le daba pena pedirle que arreglara. Entonces por su cuenta empezamos a arreglar. Murió el señor
y su hijo, pues también amable, y hace 2 años falleció el señor también, y ahora sí ya llegó el nieto y la nieta sobre la propiedad. Él nos había dicho que, pues mi nieto, que me acompaña a todos lados, aquí está presente, su escuela está a 4 cuadras ahí del departamento, está muy contento, muy a gusto, y por él es que estamos haciendo esto que nunca me imaginé, poder protestar por algo que para uno no es injusticia, es algo normal. Ahora que nos han entrevistado tantas personas, hay muchas opiniones de, como decía cierta persona ex candidata, que si no tenemos una vivienda es por eso. Y entonces la dueña, ahora que la mamá de este muchacho que nos está hostigando mucho, a raíz de que me dijo, yo firmé el contrato a partir de enero y hasta abril me dijo, ya está vendido el departamento, o denme ahorita 11,5 millones o le aviso que tiene que desalojar este mes. Le dije, pero ¿cómo? Sí, porque yo ya lo vendí, y entonces nos descontroló totalmente. El 20 de abril me dijo, para el 29 de abril yo estaba en la escuela de niño y la verdad me puse a pensar cómo es posible que te cambie la vida de pronto, porque el niño, dije, será el último año que esté aquí celebrando el Día del Niño, y afortunadamente, pues como no podía dormir, me puse a ver en las redes y localicé esta asociación de la Universidad Iberoamericana, y tan lindos. De pronto ya tengo abogada, de pronto ya tengo nuevos amigos, nuevos compañeros, nueva gente que nos está apoyando, que se quedó sorprendido, porque a veces le dice uno hasta a la familia, que la mayoría no está aquí en la ciudad, pero dicen, no, pues sí, ¿verdad? Pues tienes que desalojar. Pero nosotros decimos, nunca pensé yo poder empezar esto, que no sé ni cómo llegó, pero lo canalizamos a través de las artesanías, lo artístico, buscar la forma de canalizar, aunque legalmente no tenemos nada a favor de nosotros, pero sabemos que algo, dije, legalmente no puedo hacer nada, socialmente puedo dar a conocer, soy la única del edificio junto con mi nieto que estamos haciendo algo. Los vecinos de arriba ya se fueron, la vecina de abajo tiene miedo y no quiere hacer nada. Yo la última renta que pagué ahora el día 1, la dueña estaba ofendidísima. Ya me enteré, salió en el Financiero, que ustedes están haciendo ruido. Le dije sí, y vamos a seguir haciendo. Si le llegó uno, le puedo mandar 15 más que tenemos, porque no me estoy escondiendo. Yo no estoy acusando, lo único que quiero es una solución, encontrar algo que pueda pagar. Actualmente pago el 30% de mi sueldo, pero en las nuevas rentas es 5 veces más de mi sueldo. Están pidiendo, empecé a buscar cerca del Rumbo, en la San Rafael me piden 5 rentas de depósito, 5 rentas más la renta que corre, y tener el seguro famoso, que es un fraude también eso, de que pague, no sé cómo le llaman, la fianza. Le digo, pero yo siempre he pagado puntual. Pues le tengo que agradecer al dueño que no me haya pedido esa fianza. Y ahora que fui así, me quiso tratar como que me iban a regañar. Le digo, no estoy haciendo nada ilegal, por eso doy mi nombre y no doy el nombre de ustedes, porque sé que les puede dar pena, ¿verdad? Pero no lo estoy dando. No, está muy ofendida mi hija porque nos están difamando a nosotros. Ellos son las víctimas ahora. Me están difamando porque están diciendo que, le digo, sí me están corriendo, sí, pero no la estamos desalojando. Debe agradecernos que le estamos avisando con unos meses antes para que se vaya. Entonces,
pues es injusto que usted se esté quejando. Y la verdad, no tenemos a dónde ir, no podemos pagar ninguna renta cercana, y yo lo estoy haciendo por el niño porque está muy contento en esa escuela, y él está también haciendo labor, ¿no? Que nos ocurrió hacer esto dije, antes de que me saquen como a mis vecinos de a 3 casas de allí de Puebla, de pronto es todas sus cosas afuera y de pronto ves que ya le sembraron droga y que dice está cercado el lugar, y luego no, pues que tampoco fue eso, ahora le están tumbando la casa, el techo ya lo tumbaron, y digo, nos va a pasar lo mismo, pues no vamos a caber en ningún otro lugar, vamos a ver las cosas. Se me ocurrió hacer el bazar, se enteró el dueño y me lo prohibió. No es uso de suelo, está prohibido, y no le pedí permiso al señor. Entonces, afortunadamente la Chicha nos hicieron favor de prestarnos un lugar y fue mejor. Se hizo algo muy bonito, ¿verdad? Nos acompañaron muchas personas muy lindas, tenemos nuevos amigos, lo canalizamos a través del arte, de la artesanía, hicimos piñatas contra la gentrificación, bazar, carteles, surgieron, por ejemplo, varios carteles, varias personas que nos apoyaron, y así fue creciendo una red. No les quiero aburrir mucho porque hay muchas personas que saben mucho más, pero es increíble de que de pronto tenemos esa incertidumbre, no sabemos, inscribí al niño, no sabemos si va a continuar, no sabemos qué va a pasar, dónde vamos a vivir. Le digo, pues nos iremos a acampar enfrente de la escuela o enfrente del departamento, porque no podemos irnos. El niño está en una escuela de tiempo completo que es oficial y es muy difícil estar en esa escuela. Me gustaría, no sé si... Muchas gracias, Marcela, por compartirnos su historia. Y un poco de lo que nos cuentas, hay como un par de elementos que vemos que se repiten en otras historias también de desplazamiento. Por un lado, hay pues, este conflicto de la vivienda vista como una mercancía, cuando en realidad la vivienda, primero que otra cosa, debería ser un derecho, que ahorita hablaremos un poquito más de eso con otras personas que están acá. Y la segunda tiene que ver con el apoyo comunitario, ¿no? Que creo que en tu caso ha sido un tema muy importante. Y en ese sentido, un poco para seguir por la misma línea, quisiera que Carlos Acuña, que es periodista, pero también ha tenido, pues tiene una historia ahí relacionada con gentrificación. Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito de tu historia y también de lo que has hecho con ella a partir del periodismo. Pues yo no quería hablar mucho del edificio Trevi porque ya pasaron 4 años y en algún momento el Trevi se volvió, después de que yo fui desalojado con violencia y de manera ilegal por Público Coworking. Si alguno de ustedes ubican a la empresa Público Coworking, miéntenles la madre porque son unos cabrones, perdón por el francés. Pero yo fui desalojado junto con otros vecinos, otros 11 vecinos que establecimos una demanda, y otros vecinos que no quisieron demandar. Por un asunto, es muy importante entender que antes de un desalojo o antes de un despojo, hay otros mecanismos que nos quieren arrebatar la concepción misma de derechos. El derecho a la vivienda, el derecho que se ha ganado el territorio, a habitar esta ciudad, ¿no? Una ciudad es un ecosistema de alguna forma. La gentrificación no es más que cómo se rompe el equilibrio de ese ecosistema en beneficio de unos cuantos. Y el edificio Trevi, yo tengo una queja ahorita con Chilango porque hay un retrato del Trevi que me parece un poco injusto. Se pinta más bien como un asunto pues de pleito vecinal medio venido a menos. Y yo creo que el Trevi, gracias en parte a toda la prensa que digo, un poco convocada por nosotros, pero también la prensa entendió que hay un problema, que había una historia importante, se volvió un mecanismo narrativo para contar algo que no estaba siendo contado hace 5, 6 años, ¿no? Nuestro proceso empezó en el 2018, que fue justo cuando cambió el sexenio. Y a los pies del edificio Trevi, Claudia Sheinbaum hizo un compromiso con el movimiento urbano popular para evitar la gentrificación. Un año después, empezó nuestro proceso de desalojo, ¿no? Ahí mismo.
Y bueno, nosotros no sabíamos nada, ¿no? Escuchamos la palabra gentrificación como una palabreja. Hay un colectivo por ahí español que dice: gentrificación no es un nombre de señora, claro, parece una palabreja incomprensible, un poco inasible, y no siempre nombrando las cosas se hacen más cercanas, a veces se nombra para alejar. El proceso de lucha territorial por la vivienda y por los inquilinos tiene no 50 años, tiene 100 años en la Ciudad de México, ¿no? La clínica que está ayudando ahorita Marisela se llama la Clínica María Luisa Marín. María Luisa Marín es una luchadora histórica, trabajadora sexual de Veracruz, que comenzó un movimiento que se llamó después el Sindicato de Inquilinos en Veracruz, que saltó a Puebla, que saltó a la Ciudad de México, que tenía que ver cómo organizamos a los inquilinos para que tengan derecho ante los abusos de los caseros. Y fue un movimiento gigantesco, del cual vienen un montón de leyes, entre ellas el derecho al tanto. El derecho al tanto tiene que ver con: si mi casero quiere vender mi departamento, primero me lo tiene que ofrecer a mí en las mismas condiciones que se le ofrece a alguien más. Esa fue la gran batalla del Trevi, porque el Trevi, pues sí éramos proletarios, la mayoría, también había un par de pequeños burgueses allí, pero teníamos la posibilidad de comprar nuestro departamento, con un préstamo, pidiéndole a la familia, buscando un crédito, teníamos la posibilidad de comprar, y queríamos comprar, porque el edificio le vendieron a 60 millones de pesos, un edificio en la Alameda Central, un edificio de vivienda popular, construido con vocación de vivienda popular, y entonces eran más o menos 40 departamentos. Dijimos: oigan, si nos venden esos departamentos al precio proporcional, después de 10 años de habitar aquí, había gente que tenía 40 años de vivir ahí, por supuesto que podemos comprarlos, por supuesto que queremos comprarlos, es un patrimonio. No nos dejaron, dijeron: no, hay que pagarlo en un mes, ¿no? Y es más, le vamos a subir a 80 millones porque hay que pagarle al notario, ¿no? Entonces, esos mecanismos fueron la gran batalla del Trevi. Reconózcanos ese derecho de comprar. ¿Qué fue lo que pasó en el Trevi? Establecimos una demanda, una lucha que se dio en tribunales, pero también entendimos que no estábamos solos. Primero, que había muchísimas personas que en ese momento estaban pasando más o menos por las mismas o por problemas similares. Hicimos una alianza muy importante, por ejemplo, con los vecinos de Regina, que tenían otros problemas de ciudad, o sea, la cantidad de chelerías, de ruido, también desalojos que estaban dando en Regina, pues era muy importante, pero con muchos vecinos del centro histórico, alrededor de la Alameda, en la zona de la Merced. La Merced tiene una lucha histórica contra lo que hoy ya conocemos como gentrificación. Ahí se resistieron a planes urbanísticos gigantescos para querer desalojar a todos los locatarios del mercado, ¿no? Y ahí se empezó a usar la palabra gentrificación en la Ciudad de México, como 5 años antes que nosotros, ¿no? Pero en aquel momento, cuando estaba el Trevi luchando, pues la palabra gentrificación era un poco mal vista, ¿no? Era como: ay, estos güeyes que se oponen al progreso, ay, estos pobrecitos que están ahí de rijosos. No, pues oigan, somos ciudadanos y tenemos todo el derecho a disentir. Y es más, tanto derecho tenemos que lo vamos a hacer en tribunales. Pero no solo eso, empezamos a entender algo que era muy importante para nosotros. Nosotros no queríamos sentirnos víctimas, y eso es bien importante. Nunca quisimos llorar, porque de alguna manera quienes establecimos una demanda podíamos salirnos de ahí y medio acomodarnos en alguna colonia cercana, que fue lo que al final todos hicimos. Pero queríamos atrevernos a decir: Nel, ¿saben qué? Así nos hacen las cosas. No nos pueden sacar como si fuéramos ganado a otro lugar, porque se le ocurrió a un rico poner un hotel ahí, porque se le ocurrió al gobierno de la Ciudad de México que ahí se veía muy bonito un hotel. No se puede, o sea, hay derechos que tienen que garantizarse. Y empezamos a reivindicarnos como personas en peligro de desalojo, pero también como defensores de la ciudad, de ese rinconcito de la ciudad, porque el Trevi estaba en un lugar muy importante, está todavía ese edificio en un lugar muy importante, que es la Alameda Central, un lugar históricamente popular, ¿no? En donde iban todas las trabajadoras del hogar a bailar los domingos en su día de descanso, donde van todos los jóvenes a jugar Pokémon Go, skate, donde van los viejitos a jugar ajedrez, en donde van los empresarios que se alojan en el Hilton a convivir allí con los bailongos que se hacen cada sábado. Es decir, era un lugar densamente poblado, usado por la ciudadanía y por una riqueza de diversidad económica, social, que se daba cita ahí, y nos sentíamos parte de eso. No solamente nos sentíamos parte, a lo mejor un poco ingenuamente y
y pues, a lo mejor sí pecando de ego, ¿no? Pero sentíamos que habíamos participado de alguna forma en mantener un equilibrio en ese lugar, porque gracias a los negocios que se pusieron abajo, pues se mantenía un equilibrio con la población de calle, con los trabajadores ambulantes, con la gente que iba y venía y que encontraba en el Trevi, en el Café en Medio, en el Hórreo, en todos los negocios debajo, un lugar de esparcimiento y descanso donde pueden encontrarse. Y empezamos a reivindicar eso, a hacer fiestas. Nos parecía muy importante la fiesta como elemento político. ¿Por qué? Porque ir a marchar en esta ciudad, otra marcha, era como, bueno, queremos que nos escuchen, queremos pasar entre todas las marchas que suceden 3 al día en esta ciudad. Y empezamos a hacer fiestas y a convocar a los artistas locales que vayan, están pasando exactamente por las mismas, ¿no? Ser artista en esta ciudad es vivir en la precariedad y no tener derechos laborales de ningún tipo. Entonces, por supuesto, todos los músicos, artistas plásticos, cineastas, se unieron a la causa, la entendieron primero que los medios, y empezamos a generar una comunidad muy ruidosa, muy grande, con el apoyo además de muchos medios de comunicación que se sumaron. Y a este proceso se sumó también mucha gente extranjera, hay que tener en cuenta eso. Nosotros siendo pues también medio rijosos con el tema de ay los gringos, ay los europeos, ay los blancos. No, de pronto entendimos que el problema no eran los hipsters que estaban de pronto queriendo comprar café de especialidad, ¿no? El problema no eran ellos, era como echarle la culpa a los que toman jugos con popote del cambio climático, ¿no? Ellos son otras víctimas de alguna forma. Ahora en Chilango salió también un tema de cómo los gringos están sufriendo porque ya tampoco les alcanza para la renta. El problema es un sistema, es una estructura. Yo antes de entrar en la historia del Trevi estuve haciendo reportería en Cancún, en la Ribera Maya, y la Ribera Maya está pensada, pero pensada, planeada desde el gobierno para dividir, para segregar al turismo blanco con dinero de los trabajadores que construyen esa ciudad. Entonces los trabajadores viven de un lado de la carretera, dentro de tierra, sin acceso al mar, se les quita el acceso al mar, en poblaciones sin agua potable, sin luz eléctrica, completamente precarias, mientras que los recursos gubernamentales se invierten en los grandes hoteles. Bueno, no solamente se les niega vivienda y servicios, se les niega el acceso mismo al trabajo, porque pues ahora todos son resorts, entonces todo se vende el hotel. Si quieres vender frutas o no sé, paseos turísticos, se los compras al hotel y no se los compras a la gente de la zona. Entendí muy rápidamente qué es lo que estaba pasando en la ciudad de alguna forma. Se estaba desplazando gente, no gente del territorio, se le desplaza el sistema económico. Tú ya no puedes trabajar aquí, tú ya no puedes rentar este local, tú ya no puedes vender en esta zona, ¿no? Y vemos también desalojos de vendedores ambulantes, de comercio callejero, de pequeños negocios. Entonces, es lo que está pasando, es un sistema de segregación, ¿no? ¿Y quién está involucrado ahí? Pues el gobierno, por supuesto, autoridades de todo tipo y todos los órdenes de gobierno, pero también empresarios que están en colusión con estos negocios, ¿no? Lo vemos en Mítica. ¿Qué pasó en Mítica, en Coyoacán? Toda la calle se dispuso para este desarrollo de vivienda, negocio, plaza comercial, y todas las personas que trabajan ahí un poco se ven desplazadas no solamente de sus casas, sino también de los negocios. Ya no vas a comprar afuera, vas a comprar de pronto adentro, ¿no? Todo esto para decirles que es importante también que entendamos que no es una vergüenza ser clase media, media baja o clase popular. No es una vergüenza, porque una investigadora, Jess Lins, ella es estadounidense, nos apoyó mucho en el Trevi, esta gente de pronto llegó muy feliz a apoyarnos. Ella estuvo haciendo muchos estudios con el movimiento urbano popular, y ella alguna vez me dijo, es que es muy curioso lo que sucede con las personas desalojadas. Las personas desalojadas están atadas a un sentimiento, a una emoción, y esa emoción es la vergüenza, ¿no? Que es una vergüenza que te saquen de tu casa, que es una vergüenza no tener dinero para pagar 15,000, 20,000 pesos de renta, que es una vergüenza no comprar una casa, como decía cierta candidata, ¿no? No es una vergüenza, somos quienes sostienen esta ciudad de una u otra forma. Hay que reivindicar el lado contrario, hay que reivindicar el orgullo de pertenecer a un barrio, a una zona, de ser trabajado, y desde ahí se puede empezar a trabajar de otra forma, empezar a activarse de otra forma con la gente cercana. Algo que no se ha dicho mucho en el relato de la gentrificación
gentrificación, de la turistificación, de la especulación de todos estos fenómenos que nos arrebatan la ciudad, son grandes victorias, ¿no? Porque hay muchas victorias en torno a la lucha urbana. Una es el movimiento urbano popular. Aquí en la revista van a encontrar la historia, por ejemplo, de Rubina, que ella resistió como 10 años atrás del Palacio Nacional en la calle Zapata, en su vivienda que era rentada, y la desalojaron 3 veces y se volvía a meter con todas las de la ley en la mano porque estaba bien asesorada. Se volvía a meter. ¿Qué hacía el dueño? Le llamaba de delincuentes los edificios que ya estaban vacíos, que exhibían armas, que ponían música a las 3 de la mañana, que la amenazaban, que le robaban los tanques de gas. Ella resistió, y resistió tanto que se volvió un símbolo, como ahora lo es Marisela, ¿no? Un símbolo de resistencia contra este tipo de fenómenos, al punto de que el gobierno no pudo hacerse ya de la vista gorda y le tuvo que dar un departamento en Garibaldi, muy cerca donde vivía, para que pudiera vivir. Es una victoria. En el caso del Trevi, a nosotros no pudieron ganarnos la demanda, ¿no? Tuvieron que indemnizarnos por lo que nos estaban haciendo, ¿no? Y nos indemnizaron, a mí por lo menos me dio dinero suficiente para rentar un año, ¿no? Que digo, bueno, no me dejaron comprar, pero por lo menos todo un año no pagar renta. Y eso es un orgullo. ¿Qué es lo que sucede? Que los mecanismos, es lo que dice ahorita Marisela, ahora ellos son las víctimas y yo soy el gandalla, ¿no? O sea, no hay que caer en esos juegos porque ahí hay un montón de posibilidades. Ahora sí quisiera decir, gracias al Trevi, y es lo que después he estado investigando, pues yo me relacioné con muchísima gente, porque la resistencia territorial inevitablemente te liga con la comunidad que está alrededor y que está en los mismos problemas. Yo, gracias a esa pequeña lucha que fue el edificio Trevi, que en mi opinión marcó lo que hoy conocemos como la lucha de la gentrificación, en ese entonces no se hablaba tanto, salvo en la Merced quizás, pero yo gracias a eso conocí las luchas anteriores por el territorio urbano, ¿no? Que entonces no era la gentrificación, eran los desalojos, los despojos, la gandalla de policías y notarios, ¿no? Pero me pude, por ejemplo, conocer la historia del movimiento urbano popular, que es gigantesca, ¿no? Viene desde el 85, estamos en septiembre, ¿no? En el 85 fue la gran lucha por la vivienda en esta ciudad. Todavía se sigue dando. ¿No? Ahorita vengo de hablar con las costureras del Sindicato de Costureras del 19 de diciembre, que tienen una lucha enorme en la colonia obrera y que gracias a esa lucha consiguieron muchas de ellas también vivienda, les acaban de dar un predio para que continúe el movimiento. Y bueno, todas esas historias, hay conocimiento guardado, hay herramientas que nos permiten defendernos de los abusos, ¿no? Pero gran parte del movimiento urbano popular, por ejemplo, muchas de esas personas están hoy en gobierno, ¿no? Inti Muñoz, la misma Clara Brugada sale del movimiento urbano popular, ¿no? Y hay una deuda ahí, que por supuesto hay muchísima expectativa de los movimientos de vivienda en torno al nuevo gobierno, ¿no? Como no se dio, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya sabíamos un poco que había ciertos intereses inmobiliarios, pero con Clara Brugada hay una expectativa gigantesca, no solamente de los movimientos populares, sino también de académicos, de gente que sabe, que ha hablado con ella, incluso trabaja con ella, estuvo trabajando, planeando muchas de las políticas que se vienen. Y la duda es hasta dónde se va a ver, qué tanto va a poder hacer cambios en la relación de la ciudad, qué tanto se van a atrever, porque ahora con las políticas, las nuevas leyes que ha implementado Martí Batres, que en opinión mía y de muchos son políticas muy tibias todavía en torno a cómo cambiamos el acceso a la vivienda, pero qué tanto van a poder. O sea, estas pequeñitas cambios ya generaron un escándalo porque ay, la propiedad privada, no hay que meterse con la propiedad privada. ¿En qué momento se mete? Ojalá se metiera. Hay esa expectativa, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad de cobrar esa deuda, ¿no? Esa deuda histórica de esta gente está donde está gracias a las luchas por la vivienda históricas, que no empezaron en el 2018, empezaron hace 100 años y en la ciudad en el 85 es muy claro, ¿no? Hay un dato por ahí que siempre me gusta repetir en una de las tantas ediciones que hubo del Programa General de Ordenamiento Territorial. Se dice que en la Ciudad de México, a ver si ahorita aquí Federico nos ayuda a precisar ese dato porque hay una discrepancia por ahí, pero en esa edición que tengo como muy presente se habla de 200,000, más de 200,000 viviendas deshabitadas en esta ciudad. 220,000 deshabitadas, en desuso, sin viviendas. Hay
una consigna muy famosa en España que se ha reportado para acá, que es ni casa sin gente, ni gente sin casa. La Ciudad de México expulsa más o menos 20,000 personas, hogares, familias. 20,000. ¿No? Y hay 200,000 viviendas desocupadas. Nada más en la Cuauhtémoc hay como 20,000 viviendas que no se están usando, sin contar las oficinas. ¿Cuántas oficinas se construyen que están ahí abandonadas y vacías? ¿No? Ahorita, de parte del movimiento popular que yo he estado acompañando desde tiempo, se habla mucho, por ejemplo, de los estacionamientos. ¿Cuántos estacionamientos están ahí? Que podrían ser viviendas, que podrían ser vivienda social y oficinas en desuso. Bueno, ahí lo dejo porque yo con ese tema me saco de clavo. Pero bueno, quería felicitar a Chilango por su edición. Creo que es algo importante, hay que popularizar el tema. Es importante que Chilango haga esto, porque bajan los temas de la academia, los temas que de pronto son oscuros, incomprensibles a un terreno humano, ¿no? Yo cuando estaba en estos asuntos, me acuerdo que veía Netflix todo el tiempo y veía que en Stranger Things, que las pelis de Marvel, que en todas las series gringas, siempre había un momento en que se hablaba de gentrificación, un poco de manera indirecta, ¿no? Pero el malo siempre era el que quería desalojar gente, ¿no? El centro comercial, de pronto al ver una base rusa de operaciones en nuestro subterráneo. Es muy importante hacer esas cosas porque permiten una identificación más fácil, ¿no? con estos problemas. Años. Solo que hoy tiene un término bien padre, pues que estamos expulsando a la clase media. Pero cuando expulsamos a los pobres, pues no había un término. Entonces, hasta el término es en inglés. Oh my God, qué padre. Bueno, a ver, el tema de la expulsión, y yo quisiera hablar de otros fenómenos que vienen asimilados o asociados a este. Primero tiene que ver con el aumento de los precios de la vivienda. Si alguien aquí piensa que es normal que los precios de la vivienda aumenten año con año, está en un gravísimo error. Existen muchísimas ciudades en el mundo que el precio de la vivienda no ha aumentado en 40 años. En 40 años. Y eso no es obra del Espíritu Santo. Es que hay un gobierno que se preocupa y que tiene en su concepción del bienestar que la vivienda es un elemento fundamental para que la gente pueda vivir con un buen nivel de vida. Por ejemplo, piénsenlo ustedes. ¿Quién puede tener acceso al agua o quién puede satisfacer su derecho humano al agua sin una vivienda? Nadie. ¿Conocen a una persona en situación de calle que goce de plena salud? No. ¿Conocen a alguien que viva en la calle o haya sido desalojado, desahuciado, que tenga un grado de estudios muy alto? No. Para todo eso, incluso para votar, necesitas un domicilio. Hoy que ya no, es que como venía por reforma, entonces parece que ya vemos una dictadura, pero luego salía reforma y parece que ya estamos en la democracia. Entonces quienes están en esa disyuntiva como yo, ni siquiera puedes votar si no tienes un domicilio, si no tienes acceso a una vivienda. Yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en algunas cosas aquí y que además de reflexionar, pues sea esto un llamado a la acción. A mí me motiva mucho que estemos aquí porque quisiera desmentir también algo. Este debate no está en la academia, ¿eh? Yo he estado mucho tiempo en la academia. Está algo en el gobierno y en las calles está muy poco en comparación con la dimensión del problema. Ahorita ya lo comentaba. La última manifestación masiva que hubo sobre el tema de la vivienda fue hace 102 años. Fue la huelga inquilinaria de 1922. Y hoy la situación, cuando analizamos el aumento de los precios, hoy es 35 veces peor. Pero esto tampoco es obra del Espíritu Santo, sino que 30 años, y ahorita
tu pregunta fue muy buena y muy reveladora. 30 años, los gobiernos neoliberales nos dijeron, no, échale ganas y vas a tener una vivienda. No seas flojo, trabájale, despiértate más temprano. Si haces 2 horas de camino a tu trabajo, pues levántate más temprano, no seas flojo, man, y vas a tener una vivienda. Como si fuera esto acto de magia. Voy a dar aquí algunas cifras. Para los que creen que esto pone en riesgo la propiedad privada, 6 personas de cada 10 en Viena, donde nació el neoliberalismo, viven en una vivienda que es propiedad del gobierno. 6 personas de cada 10. La primera réplica que recibo cuando digo esto es: sí, pero el costo de vida en Viena es muy alto. El metro cuadrado de vivienda en Viena es la mitad que en la Ciudad de México. Viena es desde hace 35 años la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Está grueso. Eso es en Viena. En París es el 40% de la gente que vive en una vivienda que es propiedad del gobierno. En Nueva York es 25%. En Berlín es 30%. En Singapur es el 90%. No hay economía más de mercado en el mundo que la de Singapur. Claro, tiene empresas estatales muy fuertes. Pero todos esos gobiernos que dijeron, nosotros, las paletas de hielo podrán estar a valor de mercado, pero la vivienda no. Imagínense llegar a una ciudad donde el 90% de la gente vive en una propiedad del gobierno. Increíble. En Viena, la gente gasta el 8% de su salario en vivienda. El 8% de su salario. ¿Por qué digo, y ahorita tu pregunta fue excelente, hay que nombrar a quienes son los culpables? Para mí, que he estudiado esto un buen tiempo, son los gobiernos neoliberales que nos dijeron esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decirlo con tanta vehemencia? Porque el país que era muestra de políticas de vivienda antes de 1980 era México en el mundo. De todos lados vinieron a ver nuestra política de vivienda. Charles de Gaulle tuvo que venir a México a ver Tlatelolco porque no creía que un experimento de vivienda así hubiera sido construido. Le enseñaron las fotos de Tlatelolco y pensó que era una maqueta. John F. Kennedy vino a inaugurar el centro urbano presidente alemán. El mariscal Tito, el primer ministro de Yugoslavia, vino a inaugurar la unidad de independencia que está en la Magdalena Contreras, en el sur. Por cierto, la mitad está abandonada. Pero fuimos la muestra, fuimos el gran ejemplo en el mundo. Y les voy a poner un ejemplo que es muy personal. En 1950 le otorgan a mi abuelita un departamento. Mi abuelita era personal administrativo en la Secretaría de Gobernación. Y le otorgaron un departamento en una unidad habitacional que, si ustedes buscan, es muy bonita. Fue muy bonita. Se llama la unidad habitacional Presidente Benito Juárez, que está en la Roma, en la calle de Orizaba. Todo el mundo la conoce. Bueno, en ese conjunto de viviendas, pues, le otorgaron la vivienda a los trabajadores de menores ingresos. Es una política progresiva. No se le iban a dar a los secretarios, a los directores generales. A mi abuelita le cobraban el 10% de su salario por vivir ahí, como hipoteca. Ella ganaba 1,500 pesos al mes, ganaba poquito. Y le cobraban 150 pesos mensuales. 150 pesos mensuales por un departamento de 120 metros cuadrados y 3 recámaras en la Roma. Yo quiero saber quién de ustedes, con el 10% de su salario, puede pagar un departamento así en la Roma. Nadie. Pues, nadie. Entonces, mi pregunta es, si ya lo hicimos, pues yo creo que ya tenemos el camino andado para volverlo a hacer. El ISSSTE lo hizo, el IMSS lo hizo, Infonavit lo hizo, CONAVI lo hizo. Es decir, tenemos que volver a esos tiempos en los cuales había producción de vivienda pública para las personas de menores ingresos. Para mí, como lo comentaba ahorita, el elemento más importante de una ciudad es la vivienda. Yo
debato mucho con mis amigos que trabajan el tema de movilidad y del espacio público y todo eso. Pero son accesorios y la gente no puede vivir aquí, carajo. ¿Qué hacemos para que la gente pueda vivir aquí? Porque además hay una cosa muy paradójica. Las personas que hacen funcionar la ciudad no pueden vivir en la ciudad. Yo soy el director del Instituto de Planeación y mañana me atropella un coche y no pasa nada. Pero si el operador del metro no llega, hay un verdadero caos en la ciudad. ¿Y qué hacemos para que la gente pueda vivir aquí? Ahorita se comentaba, debido al alza de los precios, se expulsa a 100,000 personas al año fuera de la Ciudad de México. Del 2008 para acá, no voy a decir quién gobernaba en 2008, de 2008 para acá en la Ciudad de México, hemos expulsado a la misma población o al equivalente de Coahuila. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Por qué aumenta el precio de la vivienda? Esto puede ser muy controversial, pero es porque hay muy poquita oferta de vivienda. Hay muy poca vivienda, construimos muy poquita vivienda en la Ciudad de México. Yo sé que es muy difícil para muchos de nosotros pensarlo porque vas por Reforma y vas por Insurgentes y ves las obras y todas esas cosas. Pero esto tiene que ver también con que nosotros nos concentramos, nuestras actividades están muy concentradas en una zona de la ciudad. Pero si ustedes van al oriente, van a encontrar, y al sur, van a encontrar que hay gente que vive en 1 hectárea, que es un uso de suelo muy ineficiente. No estoy diciendo que expropiemos mañana, lo que sí estoy diciendo es que nos cuestionemos qué tenemos que hacer para que la gente pueda vivir en la ciudad. Y no estoy diciendo que construyamos edificios de 50 niveles en todos lados, pero ahí donde hay una casa, que es el 60% de la oferta habitacional en la ciudad. En la Ciudad de México el 60% de las viviendas son casas, son viviendas unifamiliares. Una ciudad como la Ciudad de México con esa demanda no puede darse ese lujo. Tenemos que permitir que ahí vivan 3 o 4 familias en 2 o 3 niveles. No es densificar mucho, pero sí es permitir que haya una oferta suficiente. La demanda anual de vivienda en la Ciudad de México es de 80,000 viviendas. Se construyen en un muy buen año 6,000. Eso explica el aumento de los precios de la vivienda. Porque claro, podemos hablar de Airbnb y todas estas cosas, hay que regularlas muy estrictamente y hay que limitarlas de manera muy estricta y ejemplar. Hay que hacerlo. Pero mucho me temo que el problema de la vivienda en la Ciudad de México tiene muchos años más que Airbnb. Airbnb tiene aquí 6 años. Entonces, Airbnb ha venido a agravar el problema. Si ustedes ven lo que hicieron en Nueva York, que es una regulación muy interesante de Airbnb, ellos limitaron que en Nueva York se pudieran rentar viviendas completas, porque estás limitando la oferta de vivienda en la ciudad. Entonces, solo puedes rentar cuartos. Y se pusieron ciertas condiciones, entonces se limitó mucho, se disminuyó mucho Airbnb. El problema de Nueva York es que no ha atacado el resto del problema, que es que tiene que seguir construyendo de manera masiva vivienda social, propiedad del gobierno. Entonces, esto es lo que explica el aumento de precios de la vivienda. Esto es lo que explica la gentrificación. Y algunas cifras de lo que hemos visto en los últimos años. El precio promedio de vivienda en la Ciudad de México es de 4,100,000 pesos. En promedio. Eso significa que hay unas en 7 y hay unas en 3. Y yo he visto anuncios y todos ustedes han visto. Departamentos desde 8 millones de pesos. Pues, ¿qué dices, mano? ¿Qué onda, no? Y voy a comentar una última cosa que es muy paradójica y que quiero hacerlo con mucho detalle, porque también es muy importante explicarlo de manera clara. Otra razón por la que aumenta el precio de la vivienda es porque hay inversión pública en ese lugar. Si yo voy a construir una línea del metro afuera de sus casas, el aumento del valor de esa propiedad pues, va a subir, ¿no? Es, digamos, muy natural. Lo que no es natural es que no generemos estrategias para evitar que a la gente se le expulse de esas zonas. Porque hay colegas míos que me dicen, pues ya
Pues la solución es muy sencilla, pues no hay que invertir ya en transporte público ni en nada. No, mano, esa no es la solución. La solución es invertir, pero también limitar el aumento de rentas, como hicimos hace unas semanas, pero limitar Airbnb, como estamos a punto de hacer, y de eso les platicaré un poquito más adelante. Generar oferta de vivienda social, propiedad del gobierno, pública, para las personas de menores ingresos. Piensen ustedes en que hay grupos. La vivienda que hoy estamos construyendo en la Ciudad de México, y vamos a hacer un ejercicio aritmético muy sencillo. Para yo pagar una vivienda de 4 millones, tengo que pagar 50,000 pesos de hipoteca mensual. Mensualmente. Para pagar la vivienda promedio en la Ciudad de México, tendríamos que pagar mensualmente 50,000 pesos de hipoteca durante 20 años. Para que el banco me preste ese dinero, yo tengo que comprobar que los 50,000 pesos representan no más del 30% de mi salario mensual. Es decir, tengo que comprobar que gano 150,000 pesos o más al mes. ¿Saben cuánta gente en la Ciudad de México gana más de 150,000 pesos o 150,000 pesos y puede pagar la vivienda que se construye en la Ciudad de México? El 3%. Entonces, esto pues, no puede continuar así. Esto también lo digo porque nos machacaron tanto tiempo el échale ganas, el tú puedes, el si no la logras es porque has echado la flojera y el mérito está en ti y nada es colectivo y todo es individual. Que mucha gente, incluso en la izquierda, se creyó ese cuento. O sea, a mí me ha tocado dar esa batalla de contracorriente muchas veces al interior del gobierno o con mis compañeras o compañeros militantes. Y me sacan el cuento de la propiedad privada y estas cosas. A lo cual yo respondo, pues con estos ejemplos que les comenté de las ciudades. Pero voy más allá. Parte de la solución pasa también porque cambiemos el imaginario colectivo de cómo concebimos la ciudad. No podemos seguir pensando en que la ciudad tiene futuro siendo tan inequitativa y dejando atrás a la gente que menos tiene. Entonces, hoy justo en el gobierno de la Ciudad de México presentamos un proyecto de vivienda asequible para estudiantes. Es un pequeño paso, pero es algo. ¿Qué hicimos? En un predio del gobierno dijimos, este predio no lo vamos a vender, este predio vamos a desarrollar vivienda. Y la primera réplica de muchos integrantes del gobierno nos decían, oye, pero eso no va a ser rentable. No. ¿Un hospital público es rentable? ¿Una biblioteca pública es rentable? ¿El sistema de aguas es rentable? ¿La educación pública es rentable? ¿Por qué la vivienda tiene que ser rentable? ¿Por qué la vivienda social? Entonces, me interesa mucho esto porque poco a poco nos hemos ido quitando el chip neoliberal y quitamos las cajas registradoras en los hospitales, dejamos de pedir cuotas en las escuelas, no privatizamos el agua, el transporte público está subsidiado, pero la vivienda es el siguiente paso. Porque, ahorita lo comentaba también, no hay un solo sistema de transporte público en el mundo que sea rentable. Todos tienen un subsidio tremendo, en mayor o en menor nivel, porque esa es la naturaleza de un servicio público. Poder atender a quienes menos tienen con una tarifa accesible. Piensen solo una cosa para quienes son abogados. En México hay 3 tipos de derechos. El derecho al cual accedemos de manera gratuita, salud, educación. El segundo derecho es el derecho al cual accedemos a una tarifa subsidiada, el agua, el transporte público. Pero el tercer derecho, que solo está la vivienda, y es al cual accedemos a valor de mercado. Y tenemos que empezar a generar políticas para que la gente no tenga que acceder a valor de mercado, sobre todo la gente más pobre, a la vivienda. Por ejemplo, sería genial que instauremos una política de subsidios a la renta, por ejemplo. Tú me demuestras que ya no puedes pagar la renta,
y el gobierno te complementa la renta. Esto pasa en muchas ciudades del mundo. Me demuestras que no puedes ni pagar la renta, te doy un departamento 50 años. Así funciona la vivienda social. La vivienda en muchos de estos países es un negocio, pero no es el negocio jugoso que puede ser aquí en la Ciudad de México. Entonces, por eso en estas ciudades pues la gente lleva 40 o 50 años con el mismo contrato, porque pues si no aumentan los precios en términos reales, pues pueden seguir viviendo en esa vivienda muy bien. Y incluso hay ciudades donde pues si tú mueres o te pasa algo, tu hijo hereda el contrato. Son contratos de por vida. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir explorando aquí en la ciudad de manera muy masiva. Pero principalmente tenemos que tener claro que para que la ciudad tenga un futuro, la gente tiene que poder vivir aquí en la ciudad. Y para eso tenemos que hacer estas políticas y muchas más para controlar el mercado, para aumentar la oferta de vivienda, para que esta vivienda sea barata y para que no expulsemos a nadie de los lugares donde viven. Y el papel principal ahí es del gobierno. Pero hablo también del imaginario colectivo, porque va a ser muy triste que mañana tengamos el presupuesto, la voluntad política, los terrenos para hacerlo, y los vecinos no quieran que eso suceda. En la Ciudad de México nos han parado obras de transporte público. Yo siempre digo que un número de la mala suerte en la Ciudad de México es el 7. La línea 7 del metro va de Barranca del Muerto al Rosario, ¿no? Siempre el transporte público empieza y termina en un origen y en un destino. Indios Verdes, Ciudad Universitaria, es una universidad. Pantitlán, Observatorio, son centrales de autobuses. Y en algún momento lo fueron de trenes también. Bueno, el metro acaba en la línea 7 acaba en Barranca del Muerto, porque la gente de mayores ingresos de la Florida, de San Ángel, de Chimalistac, de la Tlacopac, del Pedregal, no quisieron que el metro pasara por sus barrios. Entonces, la línea 7 del Metrobús no llega a Santa Fe porque la gente de Lomas Virreyes no quiso que el Metrobús y el transporte público pasara frente a sus casas. Entonces, para que esto tenga éxito, tenemos que fortalecer al gobierno con estas políticas, pero también ganar el debate de las ideas en la opinión pública en la calle, para que este tipo de políticas puedan suceder y no nos frenen los vecinos. Porque lo que tenemos que hacer es priorizar el beneficio público. Entonces, tenemos que dar ese debate, tenemos que ganarlo y tenemos que poner la vivienda al centro de la ciudad. Los menores de 50 años aquí son propietarios o propietarios de una vivienda. Levanten la mano. No puedo ver bien porque me tienen el rayo gentrificador en la cara. Nadie levantó. Una. Tú, en 20 años. Pues, suerte. Bueno, como va Chilango, seguro. Tenemos básicamente 3 problemas con Airbnb en la Ciudad de México. Uno, hay un nivel de acaparamiento de la vivienda muy grande. Airbnb hoy tiene 27,000 viviendas en la Ciudad de México. Si les dije que la ciudad produce 6,000 viviendas en un buen año, pues significa que Airbnb acaparó las viviendas que hicimos en un sexenio. Y ahí vale la pena que discutamos qué tan buena idea es que viviendas que tuvieron un subsidio público estén registradas en Airbnb. Por ejemplo, no estoy diciendo que esto vaya a plantearse así, pero pues si en Nueva York tú tienes una vivienda social, está prohibido que la rentes en Airbnb, que el gobierno te la está dando a ti porque tienes una necesidad. ¿Por qué vas a hacer un negocio con eso? Porque tienes una necesidad. Entonces, es uno, el tema de acaparamiento. 2,
que hay viviendas que han tenido subsidios públicos en esa plataforma. Y el tercero, que también es muy grave, es que han ayudado a aumentar entre el 5, depende del barrio, pero entre el 5 y el 15% del valor de las rentas año con año. Entonces, tenemos que empezar a poner candados a ello. No puedo presentar ahorita la iniciativa porque Airbnb se va a parar antes de que la saquemos. Porque yo confío en ustedes, pero no sé quién vaya a ver esto. Pero sí es importante que seamos muy estratégicos. Y el tema con Airbnb es eso. Ahora, cuando usted hablaba de regulación para la ciudad, quiero también comentar algo. Parte de por qué la ciudad ha sido tan inequitativa es porque no tenemos un programa que dicte el rumbo de por dónde tiene que ir la ciudad. De si debemos preferir los espacios públicos a los centros comerciales, de si debemos preferir la vivienda social a hacer estacionamientos. No sé si conocen el caso de La Mexicana, pero voy a dar por sentado que no lo conocen. La Mexicana es un parque que está en Santa Fe, hoy lo conocemos así. Pero ese era un predio de 70 hectáreas propiedad del gobierno. Durante muchos años, como les comenté, hubo una pugna al interior del gobierno y algunos teníamos una postura de que ahí debería haber vivienda social y espacios públicos. Pero pues perdimos la batalla y entonces, ¿qué hicieron? Le regalaron 30 hectáreas a el fideicomiso más rico de América Latina para que construyera unos departamentos de 70 millones de pesos la unidad y a cambio dieran un parque que está ahí con condiciones muy dudosas. Ese tipo de cosas no las podemos hacer y tenemos que tener un programa que dicte por dónde tiene que crecer la ciudad, hacia dónde sí podemos construir, dónde no.